República Dominicana ha estado envuelta en la trayectoria de muchas manifestaciones climatológicas que han golpeado de manera directa especialmente el sur y el noreste de la isla. Y es que en nuestro país se han visto plasmados los mapas de trayectorias que han realizado para proyectar el comportamiento de los fenómenos atmosféricos y que esto sea para dar pie a la preparación que debe tener el país referente a estos. Y a continuación presentamos cuáles han sido las pérdidas en materia económica que hemos tenido. Por ello titulamos este reporte Pérdidas Millonarias en República Dominicana. Los desastres naturales traen consigo disturbios ambientales, pues contaminan el suelo y el agua, destruyen parte de la flora y la fauna y crean casi siempre focos de infección, afectando el hábitat del hombre. Identificar si nuestra comunidad, si nuestra casa está ubicada en una zona de alto riesgo, si esa residencia ha sido, por ejemplo, en los últimos 10 a 20 años afectada por inundaciones, por crecida de ríos y cañadas. Entonces, al saber ese dato, inmediatamente haya una amenaza de una tormenta o de un huracán, la principal recomendación es evacuar, es decir, irse a un lugar más seguro, sea una iglesia, sea una escuela, sea un refugio ya establecido por las autoridades. A esto le sumamos las infraestructuras dañadas por las corrientes de agua, inundaciones, derrumbes y el impacto de los escombros flotantes. Los deslizamientos de tierra a causa de suelos saturados y zonas vulnerables traen consigo las debilidades de los países como el nuestro, que al final de la trayectoria de los efectos naturales le suma un elevado nivel de pérdidas económicas. Santiago de los Caballeros como ciudad ha crecido vertiginosamente. Santo Domingo como capital y como ciudad también ha crecido de manera extraordinaria. Sin embargo, no se ha desarrollado un crecimiento poblacional y un establecimiento de viviendas de manera racional y de manera programada, porque vemos cómo muchos de los ríos, de las márgenes de los ríos en estas ciudades, tanto en Santiago como en Santo Domingo, todavía tienen zonas residenciales. Hay barrios que están anclados a la orilla del río Sama todavía. Hay zonas que están ancladas a la orilla del río Yaque del Norte en Santiago. Y esto es un peligro mayor al momento de que un sistema atmosférico pueda provocar algún efecto o amenazar con impactar a República Dominicana. Y es que los ciclones dejan pérdidas millonarias. Un ejemplo de esto fue las que dejó el huracán George categoría 5, quien según un estudio de la CEPAL, el costo fue de 33 millones de pesos en daños para la isla. Para todos, ver las imágenes de las personas desamparadas por los efectos de George eran impresionantes. Te digo que algo traumatizante, repito la palabra, fue algo traumatizante. Cuando yo vi ese barrio, la casa cubierta con mata, con palma, con guanábana, y mi casa cuando yo llegué estaba hasta el tope de agua, sin muebles, sin... Mira, es algo que uno no quisiera en realidad recordarlo. Pero fíjate, la semana pasada, cuando se trató de evacuar ciertas zonas inundables del distrito, de la provincia de Santo Domingo o del sur del país, pobrecita la gente pobre, es tan pobre que no quiere dejar lo muy poco que tienen porque saben que corren el riesgo de que cuando regresen ya no va a haber nada. Entonces prefieren correr el riesgo de perder su vida y de mantener las pocas posesiones que tienen en esta vida. O sea, que es un tema que es muy complicado. Esto dicho por el economista nos hace recordar las expresiones de los afectados por este huracán, pues aún pasado el tiempo, las vivencias de ese día no se borran de sus memorias. Salimos, los que estábamos aquí desfavorecidos, llamando y gritándole a la gente que saliera, la gente subiéndose encima de la casa, los que no podían salir ya. No había paso por ningún lado. Yo estaba en Santo Domingo, que me dijeron que se habían ido los dos puentes. Pues imagínate cómo fue para mí ese golpe,
donde aquí estaban mi familia. Informes del Consejo Estatal del Azúcar y del INVI, hoy llamado Ministerio de la Vivienda, cuentan que el total de las casas afectadas fueron de 171.916, de las cuales un 55% pertenecían a la región este, un 24% al Distrito Nacional, 11% a la región del Cibao y 10% a la región sur. Asimismo, algunos edificios de los organismos públicos fueron afectados en distintos grados, aunque no al extremo de obligar a suspender los servicios. Aún así, los daños directos se estimaron en 245.1 millones de pesos. Las pérdidas de estos fenómenos llegan a todos los sectores, como lo fue en el paso de la tormenta Laura en septiembre de 2020, donde los niveles de agua causaron estragos en las plantaciones de San Juan de la Maguana, y el clamor de los productores provocó la atención del ministro de Agricultura, que de inmediato fue a apoyar los productores afectados. Estamos mandando todos los equipos necesarios, tractores, creo que aquí hay de más. Sí. Y si no hay, tenemos, 16 ya tenemos, y recibiendo más. Tenemos los equipos, también tenemos la retropala para limpiar, tenemos Gredar para los caminos. Acabamos de venir de las zonas más afectadas de la Mesopotamia y lo que hemos visto lo que hemos podido ver es unos daños importantes, pero que tienen solución. Así es que nosotros estamos orientados para resolver los problemas y aminorar las cosas que ha hecho esta tormenta Laura. Se estimó que Laura dejó pérdidas en el sector agropecuario por 920 millones de pesos. Las tormentas Noel y Olga afectaron en la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca. Las pérdidas alcanzaron más de 5.500 millones de pesos y hasta afectaron el crecimiento económico, pues provocaron daños por más de 14.500 millones, equivalentes al 1.3% del Producto Interno Bruto, siendo el sector agropecuario el que recibió el mayor impacto. Esto plasmado en el informe de la Unidad Asesora del Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tú no puedes decir, bueno, entonces como aquí hay riesgo de huracán, no vamos a sembrar aquí. Tenemos que sembrar y lamentablemente las zonas donde se da muy bien el plátano, en la zona de Barahona. Y Barahona es el punto de mayor riesgo en las rutas de los ciclones. Y lo vimos de nuevo la semana pasada. El ciclón que se suponía que iba a entrar entre Santo Domingo y el este, terminó entrando por el sur del sur, nuevamente, que es una ruta habitual. Entonces, frente a eso, bueno, tú tienes que incluir eso en tu plan de negocio. Hay que estar preparado para eso. Frente a esos fenómenos hay muy poco que suceder. Así recuerdan muchos lo sucedido en el huracán David, aun a pesar del tiempo que ha transcurrido. Desde unos bloques al lado que tenía la casa, cómo se iba derrumbando todo. El día se oscureció, así como se ve esa pantalla de ese televisor, totalmente oscuro. No hubo una casa que quedara parada, que fuera de madera, que fuera techo de zinc. Realmente fue horrible. Pero vamos un poco más atrás y recordemos qué pasó con el huracán David. Fue el más intenso que ha tocado territorio dominicano en el siglo XX, dejando a su paso daños materiales estimados por la CEPAL en 829 millones de dólares. Por supuesto, el huracán David ha sido hasta el momento el huracán más intenso en impactar contra República Dominicana. Hasta ahora es el huracán categoría 5 con vientos de 280 kilómetros por hora que hizo contacto con el sur del territorio nacional. Fueron daños incalculables. Todavía al día de hoy no se tiene a ciencia cierta cuántos fallecidos dejó este fenómeno atmosférico al hacer contacto con República Dominicana. Esa vez tuvimos una condición muy excepcional porque primero tuvimos el impacto de David, del huracán David, con fuertes vientos, con lluvias torrenciales, marejada ciclónica también afectando la costa sur del territorio nacional. Pero posteriormente y en menos de un mes hizo contacto también con República Dominicana otra tormenta, Federico. Entonces llovió sobre mojado, lo que el huracán David había dejado a medio levantar, Federico lo terminó de derribar.
Entonces, en 1979 se dio esa condición de dos fenómenos que provocaron esos daños en República Dominicana. Si movemos el reloj un poco más atrás, llegamos hasta el ciclón San Zenón. Este llevó a la destrucción total de la ciudad, unas 9.500 casas destruidas, las 10.000 construcciones que estaban en proceso, apenas 400 quedaron en pie. En ese tiempo, si nos remontamos al 1930, las edificaciones eran frágiles, de madera, y las pérdidas calculadas fueron en $20 millones. Se debe lograr comunicación con la población, coordinación con las instituciones correspondientes y entre ellas activar planes de emergencia. Se necesita además asumir conciencia de las mediciones y condiciones meteorológicas, dar sentido de acción y protección a las víctimas. Además, adoptar medidas correctivas para así enfocarse en las lecciones que dejan cada uno de los fenómenos atmosféricos, quienes llegan cada año. Cuando regresemos, ¿se han convertido los ciclones en un mal histórico para República Dominicana? Les presentamos, tras la pausa, las respuestas. Expertos entienden que los huracanes más destructivos se producen en el mes de septiembre, ya que acumulan el 34% de las tormentas de la temporada ciclónica entre los meses de junio y noviembre, un 39% de los huracanes y el 47% de los más poderosos desde que existen registros. Aunque históricamente la República Dominicana ha experimentado desastres relacionados con los peligros naturales, la situación ha empeorado en los años recientes. ¿Se ha creado una solución para esto o este mal continuará? Vean el siguiente reportaje que hemos llamado un mal histórico. Meteorológicamente documentado, el primer fenómeno que afectó gravemente la isla La Española data de 1495, época en la que los conquistadores habían erigido la Isabela, primera ciudad española del Nuevo Mundo que quedó totalmente destruida. Pedro Mártir de Anglería, un cronista italiano, describió ese fenómeno de la época del descubrimiento de la isla como un inaudito torbellino de levante que levantaba hasta el cielo rápidos remolinos y que movía las raíces de los más grandes árboles y los volcaba. Además, se dice que en aquel año entró el mar a la tierra y adentró más de lo acostumbrado, que se levantó más de un codo. Esto da pie a que República Dominicana, desde su nacimiento geográfico, ha estado y está en la ruta de los fenómenos naturales y climatológicos. La mayoría de ellos salen desde África. Por lo menos el 70% de los huracanes que se han formado en el Atlántico se han formado de ondas tropicales que han transitado por esa región. Y de manera natural, las ondas, al salir desde África, se dirigen hacia la región del Caribe porque se mueven en una región que le llaman el monzón. Es una región con ráfagas de viento y una circulación que avanza desde el este hacia el oeste, y por eso es que llegan hasta República Dominicana y la región del Caribe. Más de 600 años de registros sobre cómo impactan los fenómenos naturales de nuestra isla. Aún la memoria no ayuda a la nación sobre cómo proteger las zonas vulnerables de infraestructura, como lo son comunicaciones, energía, agricultura, puentes, plantas eléctricas y cuencas hidrográficas. Y luego de eso, un rosario de debilidades que quedan a la intemperie. El huracán San Zenón impactó al territorio dominicano. Fue un huracán categoría 4 e impactó al país con fuertes vientos y también muchas precipitaciones. Se registraron daños incalculables, inclusive fue el fenómeno atmosférico que dio potencia y fuerza al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, ese sistema atmosférico provocó tantos daños en el país por la misma condición de la construcción que se hacía en ese tiempo. Apenas se construía en madera, en techos de cana, techos de zinc. Entonces, los vientos con fuerza de huracán derribaron muchísimas edificaciones, muchísimas casas, y por supuesto que también las inundaciones causaron grandes daños. Y es que tenemos impactos económicos que llevan a los países subdesarrollados a tener una carga en el crecimiento. Todos los sistemas
sean huracanes o sean tormentas, cuando chocan con la cordillera central, empiezan a debilitarse porque es nuestra barrera natural. Pero como el sistema atmosférico tiende a desplazarse más lento sobre República Dominicana por la interacción con la montaña, también las precipitaciones tienden a depositarse más detenidamente y esto entonces puede degenerar en más inundaciones. Entre los sectores más afectados de nuestro país está el sector eléctrico. Solo mencionar el ejemplo de lo que fue la tormenta Noel y Olga, que en el año 2017 tocaron suelo dominicano y provocaron daños en el sistema eléctrico nacional de más de 2.000 millones de pesos. Afectaron la infraestructura de propiedad pública, ubicada en su mayoría en los subsectores de distribución y transmisión. La concentración de la producción energética del país es tal que todo está en un solo sitio. Prácticamente vamos a decir que toda la fuente de producción de energía del país, de almacenamiento de energía, prácticamente está concentrada entre, vamos a decir, desde Punta Catalina hasta prácticamente Boca Chica. Que en caso de tener un fenómeno meteorológico muy concentrado, que lo son generalmente, y llegara a pegar en esta zona, pues eso tendría un impacto ya de más largo plazo. Por eso que se ha hablado también que una forma de mitigar, de minimizar el riesgo, sería que de ahí en adelante, y yo creo que para esto luce ser una muy buena idea el proyecto de Manzanillo, de no solamente de desarrollar producción de electricidad, gas natural para la zona norte, sino también de tener almacenaje en una de las pocas zonas de la isla que presenta riesgos muy limitados, porque los estudios han mostrado que efectivamente en esta zona de Montecristi en los últimos 3 siglos hay una muy baja incidencia, tan es así que era una zona que utilizaba los propios piratas del Caribe para albergarse en la temporada ciclónica. Otro de los sectores afectados también de forma muy dura es el sector agrícola. ¿Cómo nos afecta eso? Nos afecta a muchos sectores y más especialmente vamos a decir 2 directamente. Uno que sin duda alguna es la actividad agrícola y hemos visto cómo en la República Dominicana dentro de un mismo año una misma zona puede ser afectada por sequía en el primer semestre y en el segundo semestre ser completamente agobiada, inundada por las aguas tropicales. Y eso pues te significa pérdida de producción por un tiempo largo, lo cual provoca elevación de precios, que a su vez provoca importaciones de productos y para bajar el precio y para tener suministro. El economista se refiere al artículo 73 del Presupuesto Nacional sobre el Financiamiento para Gestión de Riesgos por Desastres Naturales, que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a contratar financiamiento o instrumentos contingentes de gestión de riesgos ante desastres originados por fenómenos naturales. Esto por un monto máximo de $300 millones a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años, con la finalidad de contar con recursos para la atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción de daños causados por los desastres originados por fenómenos naturales. Pero esto no es lo único que pudimos apreciar, pues en una búsqueda rápida vemos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene también una partida destinada para estos fines, $654.400.000 para la reducción de vulnerabilidades en infraestructura ante la ocurrencia de desastres naturales. De igual manera, el Ministerio de la Presidencia tiene el renglón de atención, prevención de desastres y destina 139 millones. La pregunta aquí es, ¿cuánto se destina realmente para la prevención de estos fenómenos naturales y si realmente se hace la labor de prevención? Un punto a resaltar es que otros países, al igual que nosotros, se ven golpeados todos los años por estos fenómenos. Es el caso de Estados Unidos, pero este tiene una estrategia para mitigar los golpes económicos que dejan los ciclones. Son realidades muy fuertes, que significa inclusive de manera general y más difusa, como hay este riesgo obviamente la única manera de protegerse de manera en el sentido económico es de suscribir pólizas de seguro.
en un país como Estados Unidos, donde el riesgo es tan importante, en un estado como la Florida, el propio estado tuvo que crear su propio seguro porque ni las compañías privadas de seguro te querían brindar eso porque el nivel de riesgo era demasiado importante. En el caso de la República Dominicana, fíjate que directa e indirectamente eso incide en el costo de las pólizas, porque la póliza contra tormenta pues te cuesta mucho más caro y al costar más caro, al tener mayor incidencia de siniestro por las tormentas, entonces las otras pólizas de las compañías de seguro también suben porque entonces están tratando de compensar y entonces de tener mayor ganancia del otro lado. Lo que sí es seguro es que esto siempre será parte de la isla, que los fenómenos naturales seguirán tocando las puertas de nuestras costas y se necesita un trabajo en conjunto bien estructurado entre el Estado y la población, ya que solo con preparación y mitigando los daños y trabajando con la prevención podremos alcanzar que las embestidas de categoría 5 no afecten a gran escala en la economía.